Vamos a tratar de... Buenas noches, licenciado. Hoy quiero ver si logramos ver el reconocimiento judicial y la prueba de documentos en la factible para ir terminando ya esta cuestión de la prueba y podernos tirar a los procesos que tenemos que ver, ¿ok? Voy a tratar de compartir ahorita pantalla. ¿Dónde están? Yo creo que aquí es, ¿no? Ahí estamos viendo ya el reconocimiento judicial. Yo creo que es lo que nos tocaba, ¿verdad? Pero vamos a empezar a leer un poquito sobre el reconocimiento judicial. Es otro medio de prueba que utilizaba en el proceso civil. ¿Tú me puedes hacer favor de darle lectura entonces? Vamos a iniciar. Ya. ¿Quién lo puede leer? Reconocimiento judicial, generalidades. La significación llamada inspección ocular se relaciona con el conocimiento directo del juez de los hechos relevantes en vista de una aproximación personal y visual de tales hechos o circunstancias. Para WASP, no debe caerse en el error de creer que solo este medio de prueba hay percepción directa del juez, pues también observa un documento, pero sí se trata de un bien inmueble. Este no puede trasladarse, sino que el juez se presente al lugar, por eso WASP lo llama la prueba de movimiento. ¿Sigo, Lick? Sí, sígale. Concepto. Es diligencia que el juez practica para examinar u observar por sí mismo la causa objeto del litigio y cuyas circunstancias accidentales constituyen materia de prueba. Es el medio de prueba por medio del cual el juez obtiene una percepción sensorial directa efectuada por él mismo sobre cosas, lugares o personas con el objeto de verificar sus calidades, condiciones o características. Ok. Fíjense pues, a la larga, estamos ante una prueba que consiste en que el juez debe tener ante sí el objeto o elemento que va a ser sometido a proceso. No han metido el PayPal. ¿Por qué? Podemos apagarse el micrófono, por favor, amigos, se los agradeceré. No, están muy buenos. Licenciado, si me permite, voy a silenciar a todos, también voy a empezar a grabar y apertura usted su micrófono, por favor. Gracias, por favor, Ricardo. Recording in progress. Bueno, ¿qué es el reconocimiento judicial? El reconocimiento judicial no es otra cosa que tener ante la vista del juez el objeto o elemento del cual será sometido a prueba. Puede ser incluso el propio objeto o elemento que está siendo objeto del proceso. Por darles un ejemplo, hay un terreno y el terreno se está sometiendo a proceso que el vecino se pasó de lindero, una alteración de linderos, cambió los mojones, como se le llama comúnmente. Para que el juez pueda someter o pueda tener a la vista si es cierto o no dicha situación, el juez deberá trasladarse. Y eso es lo que se refiere WASP, cuando dice que es la llamada prueba de movimiento. Porque se le llama diligencia porque es una tarea que el juez debe de realizar con el fin de apersonarse al lugar donde se encuentra el inmueble y determinar si en efecto, conforme a escrituras, fíjense que conforme a escrituras, y esto es un ejemplo que se da mucho en la práctica, se va a determinar si en efecto están respetándose los linderos o los mojones establecidos o no. Y para eso el juez debe hacerse presente al lugar y va a tener ante sí las medidas o realizar las medidas o determinar si los llamados mojones han sido movidos o no. En el interior, por ejemplo, de la República se establece que hay un árbol o hay alguna piedra, una roca o hay algún elemento natural o una cerca. Y claro que se puede llegar a establecer por medio de la inspección o reconocimiento judicial si en verdad estos mojones o esta cerca ha sido alterado. Eso es importante, ¿ya? Porque el juez lo hace constar en acta.
hace constar el reconocimiento judicial, ¿verdad? Y para eso, pues definitivamente va a tener que señalar una audiencia que se va a llevar a cabo en el lugar que él indica, con la presencia de todas las partes. No van a creer que es solamente así, no. Entonces, lo principal es que el juez tiene bajo sus propios ojos, o sea, observa en su presencia la prueba o lo que se está sometiendo a prueba, ¿ya? Naturaleza jurídica. Por favor, ¿quién me puede continuar la lectura? Naturaleza jurídica. Es la prueba directa por excelencia. Para WASP, es una auténtica prueba procesal por la función que desempeña y que tiende a dar a conocer el juez si existen datos procesales determinados por su propia percepción. En la prueba directa, como es en el caso de este medio de pruebas, solo se desarrolla una labor de percepción, mientras que la indirecta, el juez percibe el instrumento con que se prueba y luego deduce, aprecia y valora lo percibido, adquiriendo en ambas una convicción sobre la existencia del hecho afirmado. Fíjense que es una prueba directa porque el juez constata personalmente la verdad. Por ejemplo, que una persona está en determinado lugar, el juez va a llegar al lugar y va a constatar que en efecto la persona está o no está en el lugar. Que hay una cosa, por ejemplo, que hay un daño en un bien, se pide reconocimiento judicial. El juez llega y determina, mire, aquí están las grietas, señor juez. No está viendo la fotografía. No está escuchando nada más una pericia, que también puede ser un buen elemento probatorio según el caso. Sino que él mismo está llegando al inmueble a constatar que en efecto hay un daño en el lugar. Por ejemplo, en el caso de una obra nueva y peligrosa. Fíjense que están excavando y a raíz de esa excavación están dañando los cimientos de mi propiedad y a raíz de eso se rajó la pared y corre riesgo mi casa. Ah, bueno, entonces llega el juez y él va a observar si en efecto hay alguna rajadura, si en efecto puede darse, aunque no tengamos la pericia, pero si yo estoy viendo que están excavando y estoy viendo que ya se ven los cimientos, como en algunas construcciones que he visto, que empiezan a hacer grandes excavaciones y de repente uno mira, dice que ahí están las zapatas y los cimientos de la casa, a ver si no la dañan. El juez lo mira y puede determinar de forma directa qué es lo que está pasando. ¿Ya? Objeto de reconocimiento y procedimiento probatorio. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Si alguien que pueda... Objeto del reconocimiento, las personas, lugares, cosas que interesen al proceso. Procedimiento probatorio. Ofrecimiento al demandar o al momento de contestar la demanda. Proposición en etapa petitoria, debe pedirse el reconocimiento señalado a los puntos sobre los cuales deberá versar el mismo y lo que pretende probar. Admisión, los jueces incluso pueden ordenarlo de oficio cuando sea útil a la materia del proceso. La práctica, artículo 172, Código Procesal Civil y Mercantil. En cualquier estado del proceso hasta antes de la vista puede el juez de oficio o solicitud de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en auto para mejor fallar. Esta prueba no será admitida en cuestiones de puro derecho. Pedido el reconocimiento, el juez será el que determinará la forma que deba realizarse el mismo. Si es sobre una persona o cosa, si no hubiere colaboración para que se practique por parte de la persona, el juez lo percibirá a que preste la colaboración necesaria. Si persistiere su negativa, el juez dispensará la diligencia pudiendo interpretar la negativa como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. Las partes y los abogados podrán asistir a la diligencia y hacer la palabra al juez. Las observaciones pertinentes, el juez y las partes pueden acompañarse de testigos para el efecto del reconocimiento judicial y exponer sus puntos de vista si fueran requeridos por el juez. Los testigos pueden ser examinados en el acto de reconocimiento cuando ello contribuya a la claridad del testimonio. Si se les solicita, así también se puede recibir la prueba pericial. Vamos a terminar de esto, mi amigo, que así dentro ya. La última línea. El juez documentará el reconocimiento en acta que firmarán todos los asistentes a la diligencia.
Muy bien, aquí está resumido todo lo que es este reconocimiento. Pero vamos a leerlo a partir del artículo 172 al 176, que es lo básico, ¿ya? Me interesa que manejemos también un poquito lo básico en lo que es el propio Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Me puede leer, compañero, el artículo 172, por favor? Dale, compañera, y así vamos alterando. Artículo 172, oportunidad de la prueba. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez, de oficio o a petición de parte, practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Ojo con esto. Fíjense qué interesante. Recordemos las fases de la prueba. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Perfecto. Pero el reconocimiento judicial en el segundo artículo 172 tiene algo especial, que es que se puede pedir hasta antes del día de la vista. Ojo. Lo puede hacer el juez de oficio o a petición de parte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la vista es una audiencia en la cual se alega después de haberse agotado el periodo probatorio. Tiende a darse una audiencia para que las partes presenten sus alegatos. Y se tenga la vista, al terminar este alegato, se dice la vista, porque terminados los alegatos el juez puede emitir la sentencia. Ya tiene los argumentos de ambas partes, ya se ha valorado la prueba y entonces dice uno, bueno, ya, pero hasta antes de la vista, hasta el día antes de la vista, un día antes, y eso es un plazo, compañeros. El día antes de la vista es un plazo, el juez podrá de oficio practicar el conocimiento judicial en auto para mejor fallar o diligencia para mejor fallar, como se le denomina en el Código Procesal Civil y Mercantil. Acá entonces, ¿lo puedo ofrecer desde mi demanda? Sí. ¿Puedo solicitar reconocimiento judicial de mi demanda? Sí, sí lo puedo solicitar. Son signo material de un pensamiento. ¿Perdón? Oh, bueno. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que esto ya cambia un poco las cosas. El conocimiento judicial lo puedo pedir desde que presento la demanda o mi contestación de la demanda o hasta un día antes de la vista. Y puede realizarse de oficio. Acá es el juez quien dice, bueno, no, yo voy a realizar instrucción, el reconocimiento judicial. No tiene que ser por fuerza solamente a petición de parte. No tiene solamente que ser solicitado por el demandado o el demandante, no. También lo puede hacer el juez, ok. Objeto de reconocimiento, 173, ¿quién me lo lee? Si tienen dudas, me comentan, por favor. Pueden ser objeto de reconocimiento las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido. Señalará con 3 días de anticipación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse y procurará en todo caso su eficacia. El reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicará en forma de asegurar sus resultados con la menor violencia posible, física o moral, sobre las mismas, pudiendo realizarse por los expertos en forma reservada. Bueno, vamos a analizar acá. Vámonos por partes. Se puede realizar el reconocimiento judicial en las personas. Una persona sufre un daño corporal. Bueno, vamos a hacer un daño, vamos a revisar. O sufre una enfermedad, pide reconocimiento, vamos a ver el conocimiento. ¿Se puede hacer? Sí, el juez lo puede pedir sobre una persona. Sobre una cosa, sí, se puede pedir, ¿ya? O un lugar, perfecto. Ahora, fíjense que el pedido de reconocimiento, cuando la pide el demandado o demandado, el juez dispondrá la forma en que debe de ser cumplido. Por ejemplo, yo dispongo que me voy a hacer presente en algún lugar para constatar la presencia de una persona, para constatar la presencia de algún objeto, la alteración de un individuo. Entonces digo, bueno, me voy a hacer presente en tal lugar, a tal hora, en tal día. Señalo el día para realizar el reconocimiento judicial, la diligencia. Pero lo interesante es que debe señalarse por lo menos, si aquí hay otro plazo, con 3 días de anticipación, ¿ya? Debe de señalarse, y fíjense qué interesante, porque se dice con 3 días porque tienen que notificarse.
Las partes deben de estar notificadas y es algo que a veces pasamos por alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo notificamos, violentamos el derecho de defensa de la contraparte y automático violentamos el propio proceso. Y si violentamos el propio proceso, tenemos el problema que debemos de repetir toda la diligencia. Ahora, ¿cuál es el tiempo para realizar una notificación de este tipo? ¿Dónde lo encontramos? Busquémoslo, muchachos. ¿Cómo le notifico? ¿Cuál es el plazo? Artículo 75, licenciado. Termino para mí. 75. Las notificaciones deben hacerse a las partes o a sus representantes y las que fueren personales se practicarán dentro de 24 horas bajo pena al notificador de 2 quetzales de multa, salvo que por el número de los que deban ser notificados se requiera tiempo mayor a juicio del juez. El juez o el presidente del tribunal tienen obligación de revisar cada vez que haya de dictarse alguna resolución si las notificaciones se hicieron en tiempo y en su caso impondrán las sanciones correspondientes. Si así no lo hicieren, incurrirán en una multa de 10 quetzales que les impondrá el Tribunal Superior. Des en cuenta que aquí ya tenemos el primer plazo, 24 horas. Ahora, entendemos que nos están dando 3 días porque la contraparte tiene derecho ¿a qué? A prepararse para la diligencia. No es solamente de decir, yo lo voy a hacer así, ya estuvo. No. Yo tengo que respetar el derecho que le asiste a las partes, ¿ya? El derecho de defensa y de debido proceso. Por ejemplo, en ese orden de ideas, yo sí voy a realizar esa notificación, ¿verdad? Y dada la notificación, ya le he dado la oportunidad a la contraparte que solicitó la diligencia para que se prepare. Por eso es que se dan estos 3 días de anticipación. Luego dice, el reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicará en forma de asegurar sus resultados con la menor violencia posible, física o moral, sobre las mismas pudiendo realizarse por los expertos en forma reservada. Aquí nos indica también entonces que debemos respetar derechos humanos. Y ojo, ¿por qué digo derechos humanos? Porque vamos a respetar la privacidad de las personas. ¿Cómo qué casos puede hacerse un reconocimiento judicial de personas? En el caso de solicitar la incapacidad de una persona, ¿ya? En el caso en que la persona pues ya no está cuerda, padece de alguna enfermedad que la hace incapaz, pues deben hacerse los exámenes y las pericias necesarias, pero se solicita al juez y el juez tiene que estar enfrente y determinar si la persona es o no es capaz, si puede discernir o no. Uno después también quiere decir, bueno, pues sí me están dando peritajes y todo, pero yo quiero ver qué me dice el señor. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Napoleón Bonaparte, solo con eso no dice este hombre si está mal, ¿verdad? ¿Sabe qué día es hoy? Mira bien, dependiendo de la situación, así es como se va a hacer el reconocimiento. Ahora, tenemos que entender que el reconocimiento tiene sus propias reglas. Asistentes a la diligencia, 174. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. 174. Las partes y sus abogados podrán concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacer de palabra al juez las observaciones que estimen oportunas. El juez y las partes podrán hacerse acompañar por peritos de su confianza, los que en el acto del reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente si fueren requeridos por el juez. Los honorarios de los peritos de las partes serán abonados por ellas particularmente. Los del perito que acompañe al juez serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Si la prueba fuere dispuesta por el juez, serán satisfechos por mitad por ambas partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 171. Podrán ser examinados los testigos en el mismo acto de reconocimiento judicial, cuando ello contribuya a la claridad de su testimonio, si así lo hubiere solicitado oportunamente la parte interesada y si el juez estima conveniente la práctica de la diligencia en tales condiciones.
Miren qué bonito. Yo voy a llegar como juez, pero me puedo acompañar en perito. ¿Quién lo va a pagar? Las partes, la parte que lo pidió. Pero las partes tienen derecho a pedir a llegar con sus peritos. Y entre los peritos que se llega a un acuerdo, pues, como por ejemplo, si fuera de una persona, determinar si la persona está en capacidad de ejercicio. Si fuera del lugar, pues determinar si si corresponden o no corresponden las medidas, etcétera, según lo que corresponda. Y las partes o sus abogados pueden hacer uso de palabra y hacer observaciones al juez. Ojo, observaciones no es lo mismo que hacer preguntas directas al juez. No, señor juez, quisiera que se asiente en el acta, ¿va? Que tal lugar se miran tales y tales cosas. Y después determina. ¿Ok? Eso es lo importante. También pueden ser examinados los testigos. Examinados quiere decir que van a ser interrogados en el lugar. ¿Ya? Si con esto se aclara más el hecho. Eso es lo que nos está indicando. Puedo venir yo y en el acto decir, bueno, señor fulanito de tal, ante su mano derecha, usted jura ante su presidente del pueblo de la República de Guatemala, conducirse únicamente con la verdad, así lo prometo. Bueno, entonces le hacen las preguntas siguientes, pero acuérdense que esto es, como es testigos, acuérdense que se aplica las preguntas según cómo se realizan los testigos en el área del procesal civil. Se tienen que establecer las preguntas que han sido presentadas previamente y, en fin, todo lo que vimos ya anteriormente. Resistencia de las partes, artículo 175, por favor. Para la realización del reconocimiento judicial fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negare a suministrarla, el juez la percibirá para que la preste. Si a pesar de ello continuare su resistencia, el juez dispensará la práctica de la diligencia, pudiendo interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. Casi, dice alguien, se puede considerar una confesión ficta, porque es como que estuviera aceptando los hechos. Casi, si se dan cuenta. Una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria. Una confirmación es una declaración ficta, es una aceptación de parte. Acta, artículo 176, por favor. Del resultado de la diligencia se levantará la correspondiente acta, que será firmada por el juez, el secretario, testigos, peritos y por los demás asistentes que quisieran hacerlo. Si el juez lo juzga conveniente, se consignará en el acta la constancia de algún resultado, consecuencia o hecho ocurrido. Todo va en el acta. ¿Y por qué en el acta? Fíjense pues. En el acta se hacen constar hechos. Ustedes han recibido un notariado que le consten al juez. Aquí es al juez, no al notario. Pero es en base a esa acta, al redactar en el lugar de la diligencia, o cuando se realiza la diligencia, que el juez va a valorar. Porque también el reconocimiento judicial va a tener un valor. Ya el juez le dará el valor judicial respectivo. Va a decir, míreme, a través de reconocimiento judicial se pudo constatar que tal y tal cosa pasó. ¿Ya? Aquí se le está dando un valor probatorio. ¿Ya? Porque sí es parte de un elemento de prueba. No vayan a creer que no. ¿Ya? Ya el juez, en libre convicción, determina, bueno, sí, yo determiné, según se pudo constatar, según los peritajes establecidos y según lo que pude observar en presencia, que tal lindero o las medidas de tal terreno no coincidían con la de la escritura pública identificada con número tal y tal. Miren cómo se confirma entonces y se puede llegar al esclarecimiento de una verdad. O que tal persona pues no contestaba de forma cuerda. Por ende, se puede considerar que según el peritaje establecido en tal y tal, la persona puede estar en discapacidad de ejercer sus derechos. ¿Qué sé yo? Va a depender de la diligencia. Todo se hace constar en acta, porque el acta es la forma en que se plasma la diligencia, en que se plasma lo observado por el juez, en que se hace constatar que el juez la realizó, ¿verdad? Y que todo lo que está ahí es lo que el juez pudo observar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá?
¿No? Ok. Prueba instrumental. ¿Quién me puede hacer el favor de leer? Prueba instrumental. Prueba instrumental. Concepto. Documento es toda incorporación o signo material de un pensamiento. Documento es el objeto o materia en que consta por escrito una declaración de voluntad o de conocimiento o cualquier expresión del pensamiento. Documento es toda escritura, papel que justifica o prueba acerca de algún hecho. Asling expone que documento es toda representación objetiva del pensamiento que puede ser material o literal. Caracteres. Es una prueba preconstruida, pues su elaboración es anterior al juicio. Es una prueba eficaz. Después de la confesión, es la más eficaz por la certeza que imprime en los hechos. Clasificación. Atendiendo a la persona. Inciso A. Públicos. Los que proceden de notarios, empleados o funciones públicas. Inciso B. Privados. Todos los demás documentos. Número 2. Por su contenido. Inciso A. Disposición incorpórea de una declaración jurídica que constituye un acto de voluntad. Inciso B. Testimoniales, que contienen narraciones de hechos ocurridas. Inciso C. Confesoria, los que contienen una confesión. Instrumentos públicos. Voy a hacer una pequeña cuestión acá, perdón. Entendamos algo. No solo los notarios tienen fe pública. ¿Ya? Entonces podemos iniciar los demás micrófonos, por favor, amigos. No solo notarios tienen fe pública, lo tienen también los empleados públicos en sus funciones. La fe pública o la fe en sí es creer en algo, ¿ya? Sin que se pueda decir que podemos constatar realmente que así fue. El notario tiene esa fe, a él se le cree, es lo que estamos diciendo. El notario se le cree, pero también hay ciertos funcionarios públicos, funcionarios y empleados públicos dentro de sus funciones. Por ejemplo, aunque no nos guste, nos ponen una multa y el funcionario público o empleado público que es de Metra tiene fe pública para decir que en efecto nosotros estábamos cometiendo alguna violación a la ley de tránsito, que nos estacionamos en un mal lugar. Algunos ahora le toman foto, pero estas personas tienen fe pública. Privados, todos los demás documentos que no han sido refrendados o autenticados por notario o empleado o funcionario público. Sigamos entonces. Instrumentos públicos. Si tienen alguna duda, me la preguntan. Me la hacen, por favor. Instrumentos públicos. Instrumentos públicos son los que son autorizados por notario, funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo con las formalidades y requisitos requeridos por la ley. Fuerza probatoria. Tiene valor tasado, o sea, producen fe y hacen plena prueba. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Expedientes administrativos. Estos sí pueden probar determinados hechos, sin embargo, para los efectos de graduar su valor probatorio es criterio aceptado que se tome en consideración si las partes que figuran en el juicio de que se trate han tenido intervención en tales expedientes, pues de otra manera no tuvieron la oportunidad de ejercer el debido control sobre las actuaciones que se hayan practicado en esos expedientes. Documentos privados. En razón de su procedencia, esta clase de documentos está determinado por las circunstancias de quienes los redactan y suscriben son personas privadas. El artículo 184 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la parte que desee aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Fuerza probatoria. Voy con esto ahorita. Fuerza probatoria ya sabemos que tiene plena fe. El autenticado, o sea, el que ha sido refrendado, el que ha sido realizado ante los oficios de un notario, funcionario o empleado público. El expediente administrativo, esto es cuando se inician ciertas causas.
Les voy a contar una anécdota. Y miren que me pegó. Pues hace algunos tiempo vine en Pagua a mi casa y me dijo, no sé cómo se iniciar los micrófonos, porfa, chicos. ¿Cómo silenciar los micrófonos, Ricardo, porfa? Gracias. Bueno, para que se den cuenta de qué se trata esto. Vino en Pagua. Ay, no me dejan hablar. ¿Alguien podrá silenciarlos? Bueno. ¿Quién es el que estará hablando? Gracias. Lo que sucedió es que viene en Pagua, y todavía lo hacen, no se lo digo por si tienen ustedes esa situación, y me presentaron a mí una multa que yo tenía, que había pues, alterado la forma del contador, no sé de qué manera, y que por eso tenía que pagar 20,000 quetzales. Bueno, yo me fui, yo ahí conocí las instalaciones donde están el edificio jurídico. Pues, mire, me dijeron, usted tiene que pagar 20,000 quetzales, solo así. Así le dije yo, qué bonito. ¿Por qué? Le dijo, porque usted alteró el no sé qué, el contador y que no sé qué. Ya. Ok, le dije, quisiera hablar con la persona encargada y que se me notifique como corresponde. ¿Cómo así? Me dijeron. Bueno, es que le cuento que yo soy abogado, le dije. Como abogado controlo mis derechos, sé cuáles son mis derechos y mi primer derecho es el de defensa. Yo quiero saber, primero, por qué se me impone y eso quiere decir que tengo que tener acceso a todo el expediente, a las pruebas que hay en contra mía y definitivamente a poder determinar a través del proceso administrativo respectivo si es cierto o no es cierto, pues yo también tengo ese derecho. No, aquí solamente se le impone a usted la multa. No. Si usted hace eso, me violenta mis derechos. Y yo sí voy a hacer público estas situaciones. Y usted, no sé, licenciado, ¿qué se está creyéndome? Porque salió una señora a atenderme. Mire, yo no sé qué cree usted. Pero yo me creo abogado. Y además de abogado, déjeme decirle que soy juez de instancia. Y como juez de instancia, también conozco todos los derechos. Y sé que lo que están haciendo ustedes es ilegal, inconstitucional. Entonces, si me van a violentar los derechos, díganmelo. Yo no le estoy pagando nada. O me da acceso al expediente administrativo o simplemente yo no les tengo que pagar nada. Y si ustedes quieren que vayamos a un juicio, no hay problema. Me había jalado mi amigo que es notario y le dije, él es licenciado aquí que me acompaña y está tomando nota. Y para terminar, estoy grabando la conversación. Y se me quedaron viendo con cara de asustados. No, mire, licenciado, es que nosotros tenemos aquí otras. No, es que no pueden venir ustedes y violentar derechos. Yo tengo derecho a mi defensa y al debido proceso, ya sea administrativo o judicial. Por ende, ustedes me van a imponer a mí una sanción, tienen la obligación de que yo pueda comparecer en el proceso y me esté impuesto de todas las actuaciones. Que no ustedes me están violando mi derecho. No, mire, Lee, que platiquemos, que mire, que denos un par de días, vamos a estudiar su caso. Me llamaron a los 2 días, llegué y me dijeron que no me iban a poner ninguna sanción, que solo solicitaban que cambiara mi contador. Perfecto, le dije, no hay problema, yo cambio el contador, le dije. Y fíjense qué divertido, porque después de los chincaras, mira, increíble, le dije, que al tiempo de venir a hacer acabar una de esas cristianas que me atendió, me dijo, mire, me salió mejor, le dije, ¿por qué? Porque antes pagaba 300 quetzales, fijo todos los meses de agua, le dije. Ahora no paso de 100, 110 quetzales, y es la misma cantidad de agua que uso. Así que salí ganando con el cambio de contador. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles a ustedes? Si a ustedes no les dan ese derecho, el expediente administrativo no prueba nada. El expediente administrativo es solamente la antesala, es solamente un proceso que ha sido documentado, por medio del cual se sabe que ustedes tuvieron el ejercicio de sus derechos constitucionales. Siempre he dicho proceso, defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes no tuvieron esa oportunidad, el expediente administrativo lo que prueba es que son violentados sus derechos. Nada cree que no prueba. No hay expediente administrativo. ¿Cómo lo van a sancionar a uno? No hay expediente administrativo o no tuve acceso al mismo, automáticamente es un documento que me puede servir a mí de prueba para decir me están violando los derechos y no existe nada acá. Pero si hubo un proceso administrativo que siguió los pasos que la ley establece y que dio como fin que yo
¿Tengo que pagar una determinada multa? Pues bueno, ¿verdad? ¿Qué le digo? Voy a tener que acceder a la vía recursiva o a la vía judicial respectiva. Ahí sí sirve el expediente administrativo como antecedente. Eso es lo que pasa con el expediente administrativo. ¿Ya? El expediente del documento privado. Hay que leer varios artículos de esto, pero de una vez ya que lo estamos viendo, quisiera que él me leyera el artículo 184, por favor. La parte que desee aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Si el documento fuera suscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante o al representado. El reconocimiento de documentos también puede hacerse por medio de apoderado con facultad especial. Si una persona que no sabe o no puede firmar hizo que otra persona firmara por ella, las dos harán el reconocimiento. En todo caso, bastará el reconocimiento que haga el obligado. El documento privado puede ser reconocido por los herederos del causante, pero el reconocimiento hecho por un heredero no perjudica a sus coherederos. Bueno, hay algo bien interesante en este reconocimiento de documentos privados. En estos documentos privados son ciertos escritos que pues solían hacerse todavía, donde dos personas vienen y se dicen, mire, la ciudad de Guatemala, y tratan de darle cierta forma notarial, algo muy sachera la cosa, ¿verdad? Pero solo lo firman ellos. No hay un notario, no hay un funcionario, no hay nadie, solo ellos dos están. ¿Ya? Ese reconocimiento de documento lo que se busca es, primero, reconocer que las personas que aparecen, que comparecieron en el documento, de la redundancia, en efecto, aceptan que son ellas. Y que la firma que calza el documento es de ellos. ¿Por qué? Porque si no, ese documento no tiene plena prueba. Ojo, no todos los documentos causan plena prueba. Causan plena prueba los autorizados por notario, funcionario público, empleado público, no por cualquier persona. ¿Qué hacen muchas personas? Bueno, actúan del 184 y dicen, bueno, pero si me voy a ir yo acá y esta persona no me va a aceptar el documento privado, ay, ¿qué hago, verdad? Bueno, se va a prueba anticipada de reconocimiento de documento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa manera se trata de que el juez llegue a tener, o mejor dicho, preparar la demanda futura. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, lo que se busca es que se haga un reconocimiento judicial, o sea, un reconocimiento ante el juez. Y es el propio reconocimiento de documentos. Acá es donde, si se dan cuenta, lo dice, la parte que desea aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente en los casos en que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Es decir, no hay abogado, no hay notario, no hay nadie en privado que reconozcan que el documento es auténtico. Si el documento fuera suscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante o al representado, a mi mandante, mandatario. ¿Ya? A eso se refiere. Si una persona que no sabe o no puede firmar hizo que otra persona firmara por ella, las dos harán el reconocimiento. En todo caso, bastará el reconocimiento que haga el obligado. Yo no sé firmar, así suele hacerse. Y lo peor es que no le ponen la huella digital en algunos casos. Otros ahora sí ya le ponen huella digital. Entonces se tiene que hacer reconocimiento. El documento privado puede ser reconocido por los herederos del causante, pero el reconocimiento hecho por un heredero no perjudica a sus coherederos. Yo reconozco que es obligación en lo que a mí atañe. Mis hermanos no los puede afectar. Es lo que está indicando. ¿Ok? Por eso es importante eso. Fuerza probatoria 177. Ahí ya me pasó. Lick, disculpe. No, disculpa, no te da pena. Buenas noches. Mire, no se me viene a la mente ahorita. No se me viene a la mente ahorita un documento privado que
en el que no ha intervenido un notario. Sí. ¿Cuál podría ser ese? Compraventas, por ejemplo, préstamos de mutuo, solo que no le dan mutuo. Y es que miren, en el interior las personas hacen documentos y mire, pues esto es como la práctica que tienen de, mira, toma todas mis escrituras en garantía. Pues una escritura no me garantiza a mí nada. El que sabe de derecho sabe que usted tiene como garantía una escritura pública, donde la persona firma y pone su dedito o su huella digital. De lo contrario, perdónenme, yo puedo tener las escrituras y el día de mañana decir, disculpe, pero no, a mí se me perdieron esas escrituras. Ya fui y saqué otras en el Registro General de la Propiedad. Es un usos y costumbres desde el interior de la República. Y aunque no lo crean, aquí en la ciudad de Guatemala se da un tanto, no a gran escala, no crean que va a ser en las grandes empresas, o sea, no. Pero entre particulares suele darse. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que las personas quieren ahorrarse el gasto de un notario. Usted por redactar una escritura pública de reconocimiento de deuda, o de un mutuo, o una compra-venta, o un alquiler, porque hasta en alquileres se da, mire y se ahorra eso, ¿verdad? Porque se lo ahorra. Ustedes hacen una media escritura ahí, lo hacen en papel, bon, firmo y ahí quedó. Entonces, sí suele darse una práctica. Claro, cada día está ya más la gente avivada y se da cuenta que si no tiene una escritura pública o no está autorizado por notario, pues no es lo mismo, pero suele darse. Incluso puede hablar usted de algunos documentos mercantiles, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que se dan incluso en lo laboral, por ejemplo, los famosos finiquitos. Los firma uno y hasta después, si quiere, le pone firma de notario. Eso es chanchullo, ¿verdad? Pero se hace. Son malas prácticas que tiene la gente. No debería de darse. No van a creer que el derecho es perfecto. O sea, nosotros como estudiantes de derecho, y me considero como tal un estudiante más de derecho, porque siempre tenemos que estar estudiando, pues entendemos ya más o menos cómo es la agarrada, cómo es como deben ser las cosas, cuáles son las formalidades, cómo redactar un determinado instrumento público. Pero que nosotros lo entendamos no quiere decir que el resto de la población lo haga. O que nosotros lo respetemos no quiere decir que el resto de la población lo respete. Por ejemplo, en mi casa, el primer doctor, la primera médico de la casa es mi mujer o mi mamá. Y el doctor, pues, no. Y ahí tenemos entonces que ese empachado está. Háganle una sobada. Y ahí están los patojos recibiendo una sobada con aceite. Y uno dice, ¿y eso era? Ese empachado, denle en aceite a resino. ¿Será eso? Dice uno, pero mire, ahora lo normal es que los médicos lo manden a hacer una serie de exámenes de eso, exámenes de esto. Y ya le dicen, mire, usted tiene una gastritis, usted tiene una infección intestinal, usted tiene el Helicobacter pylori activado, qué sé yo. Bueno, eso lo entienden algunas personas, los médicos sobre todo. Nosotros no. Me duele la cabeza, una aspirina. Tengo gripe. Yo me tomo tal pastilla, resultó coronavirus. ¿Pero qué pasa? Entonces, lo que uno dice, mire, no se me ocurre un documento, pues la verdad no debería darse. Pero la realidad es otra. No sé si logré contestar su pregunta, mi hermano, y aclaré cómo es el asunto. Sí, Lick, sí. Tiene razón en lo que dice. Sí, yo he sabido de un par de veces que se ha dado eso precisamente en el interior de la República, pero ahora me surge otra duda, ¿verdad? A la hora del reconocimiento judicial, precisamente por lo que usted decía de las formalidades del documento, a la hora del reconocimiento judicial, que un juez lea algo, un papel que falta a todas las formalidades de la redacción de un documento, ¿en qué va a terminar eso? Pero acuérdese que se respeta la voluntad. Es que eso es lo más esencial de un documento. Lo importante en este tipo de casos, acuérdense que aquí no estamos haciendo un ejecutivo, porque esto no es un ejecutivo. Aquí estamos conociendo un juicio declarativo de a quién le asiste el derecho. Y a mí me dicen, mire, él accedió a firmar un documento donde aceptaba la deuda. Perfecto, hagamos el reconocimiento. Y el otro dice, sí, se respeta la voluntad y se establece que sí existe esa obligación. El problema es que si yo tengo una deuda con usted y me dicen a mí, mire, usted reconoce que es su firma, yo digo, no.
pues entonces vayas a pelear con otro tipo de procesos si usted quiere. Puede pelear con una, ¿cómo se llaman estos exámenes periciales de las firmas? Les dije el nombre la vez pasada, se me fue. Grafotecnia. Grafotecnia, cabal. Pues, para determinar si es su firma o no, pero aún así, aunque no tenga todas las formalidades, lo que impera es la voluntad de las partes, ¿ya? Es un principio universal, la voluntad de las partes. ¿Qué es lo que pretendían con suscribir ese documento? ¿Ya? Yo no creo que es así nomás de que mira un documento no sirve. No. No estoy diciendo otra cosa. Lo que estamos hablando es que se pide reconocimiento para darle certeza jurídica, que tenga fuerza probatoria y con el cual usted pueda solicitar sea declarado su derecho y con ello la obligación del oponente. Pero eso conlleva definitivamente un proceso distinto. No es lo mismo que un instrumento público que ha sido autorizado por notario, que ostentan fe pública. No sé si ahora me comprendió la cuestión, mi amigo. Sí, bastante clara, Lick. La resolución de del proceso de que implica este reconocimiento judicial sí ya sería el título ejecutivo. La primera parte solamente para determinar si existe el derecho y la obligación. Exacto. Y se va a respetar la cuestión de la voluntad. Ahorita no tengo a la mano mi código, pero hay un artículo, recuerdo yo, en esto de la autonomía de la voluntad y todo, que está en el Código Civil. Perdón, ahorita no. Pero en este es lo que se respeta. A la larga, los instrumentos públicos en el Código Notarial se respeta la voluntad. ¿Qué es lo que se perseguía? ¿Qué era el fin del contrato o de la escritura que se estableció? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted me podría dar un ejemplo de cuando establece acá el código que puede pedirlo el autor por el autor o por sus sucesores? El 184. Al 184. Estamos hablando del reconocimiento. Dice, la parte que desea... ¿Dónde está eso usted? ¿Puede pedirlo quién? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo. En el primero, la parte que desea aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sucesores. Los autores son quien lo firmó. Los sucesores hablamos de sucesión hereditaria. ¿Quiénes son los que me suceden a mí? Mis hijos, mis padres, mi esposa. Entonces, yo puedo decir, miren, el señor murió, pero sí él quedó acordado de que si él no me pagaba, me cedía una porción de tal terreno. Y solicito que la firma sea... Y estaba la mujer, por ejemplo, o los hijos, que después sea reconocido por los hijos o por la señora. Son sus sucesores. ¿Ya? Aquí hablamos de sucesión intestada o testamentaria. No sé si contesté su pregunta, mi amiga. Sí, Lick, muchas gracias. Otra pregunta. Échenle que estoy con ganas. Ya es muy aburrido, ¿sabes? Solo me dan cuerda, muchachos. Bueno, sigamos leyendo, pues. Ya vimos 177, artículo 100, fuerza probatoria. Por favor, sí póngamele copo. Artículo 177, representación de documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Ya sé. ¿Qué quiere decir esto de que probará en su contra? Porque una cosa es decir que prueba a su favor, pero que pruebe en su contra. Hay un principio
principio de la prueba, adquisición procesal. La adquisición de la prueba. La prueba para el proceso, no para la parte que lo propuso. ¿Ya? Puede ser a favor o en contra. Si determino yo que esa prueba me sirve para considerar que quien tiene la razón en la otra parte, pues así va a ser. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Los documentos deben ser presentados conforme la ley lo establece. ¡Ojo con eso! Porque vamos a concatenar este artículo con el 107. ¿Quién me lo puede leer? 107 del Código Civil. ¿107? ¿Ya lo encontraron? Artículo 107. Documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ello resulte. Y si designara el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Fíjense pues, ¿qué tan importante es que ustedes sepan manejar esto? Des en cuenta que el artículo 177 dice: los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se soliciten a título de prueba podrán presentarse en su original, si es posible, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Claro está. Va a depender si ustedes tienen el original o no. Va a depender qué es lo que combina el proceso. ¿Ya? Fíjense pues. Los documentos expedidos por los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada. La copia simple legalizada, yo sé que ustedes no estoy notariado, ¿verdad? La copia simple legalizada es el que lleva una fotografía, o sea, una fotocopia del documento, y dice: es copia simple legalizada del instrumento o de la escritura pública número tal, autorizada por el infrascrito notario en fecha tal, mediante la cual se autorizó un negocio tal, compareciendo tales y tales personas. Punto. Un pequeño sello, con lo cual se presume auténtica la fotocopia. Pero existen otros documentos en que por fuerza legal tiene que ir el primer testimonio o testimonio. Verigracia, por ejemplo, los mandatos. En la mayoría se pide que sean testimonios los que se presenten ante cualquier órgano jurisdiccional para un proceso. Ahora, ¿qué pasa si no cumplo con estos requisitos? El 107 dice: el actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviera en su disposición, los mencionará con individualidad posible, expresando lo que de ello resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. El 108. Si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente salvo impedimento justificativo. Ojo. Y el 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Ahora bien, yo tenía que presentar un primer testimonio y se presenta una copia simple legalizada, pero el juez lo aceptó para el trámite. Vean qué bonito, aquí es donde empieza uno a pensar como abogado. ¿Qué haría yo? El juez lo aceptó. Bueno, la ley me da la salida. Artículo 116. ¿Cuál sería la que podía utilizar? Inciso 3, demanda defectuosa. Miren qué importante, si yo voy a acompañar un documento, y es por eso que el artículo 177 cobra relevancia, porque si yo no establezco bien cómo debo presentar el documento, puede darme lugar a que me rechace el juez la demanda, o bien a que se me presente una excepción de demanda defectuosa, y lo peor de todo es que sería declarada con lugar. Es interesante, y así es como funciona el derecho. El derecho procesal, tanto civil, penal y todo, no vayan a creer que ustedes se van a fundar, y se los digo en serio, en un solo artículo para poder proceder a contestar una demanda o hacer una demanda. No,
tienen ustedes que conjugar las normas. No vayan a creer que se trata nada más de que es de presentar una demanda porque yo quiero esto y ya estuvo, sobre eso me baso. No. Tienen que conjugar todas las normas, tienen que establecer cuáles son los requisitos dependiendo de cada juicio. Por eso es importante. Peor en lo que se refiere a los documentos, porque han caído muchos casos, se han venido abajo, como decimos, han sido rechazados porque no llenan los requisitos. Miren un ejemplo, yo les he dicho, ahora estoy en el área de familia y me presentan mandatos. Pero el mandato no tiene la cláusula especial. Y me lo presentan no en copia simple legal, me lo presentan en copia simple legalizada, rechazado. Rechazado, simplemente no me cumple con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Los documentos tienen que llenar los requisitos que la ley establece. Ahora, claro, si no, tenemos reconocimiento de documentos, por ejemplo. ¿Dudas hasta acá, amigos? SILIC no le han apelado cuando rechaza una demanda por alguna de esas cuestiones que de repente la parte actora consideraría que son. Sí, me han apelado. Y lo mejor de todo es que han sido declaradas sin lugar por la sala, porque ostento la razón. Es que miren, pues como juez, en Iura Novit Curia no crean que no se me aplica. Si yo veo que, por ejemplo, el artículo 1692 del Código Civil no está siendo respetado, el cual establece que se necesita poder especial para ¿cómo es que dice la palabra? Poder. ¿Quién tiene el 1692 por ahí? Lo que me acuerdo, 1600, sí, 1692 es el de divorcio. Déjeme ver. 1662. 92. ¿Cómo? 1692. Oh, perdón. Por favor. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio. Ahí está. Entonces, si un mandato no me trae el 1692, pacta las bases del convenio de divorcio, esta persona no está impuesta del poder necesario para realizar el divorcio en nombre de otro. Automático lo rechazo. Si una persona me lo presenta en copia simple legalizada y yo ya sé que la ley me lo establece que tiene que ser en testimonio, yo lo rechazo. Porque automático, ojo con esto, debemos entender que yo no solamente estoy viendo la forma, yo estoy viendo el fondo de una vez. ¿Por qué? Porque tengo que tener certeza jurídica para respetar los derechos que le asisten a ambas partes. ¿Ya? Yo no la puedo tener si no se me presentan por medio de los documentos que la ley establece y las formas que la ley establece. ¿Ok? Entonces, automático, por ejemplo, la ley establece como garantía, les doy otro ejemplo, el contrato, una fianza o bien hipoteca. Me presentan una, ¿cómo se llama? Una certificación de perito contador. No está. La puedo rechazar. ¿Y me han apelado? Sí. Y me los han declarado sin lugar. Es que la ley lo establece, no soy yo. Eso es lo importante. Aquí tenemos que hacer lo que la ley establece. Y por eso es importante que conozcamos estas cosas. Yo no voy a venir y voy a querer participar en un proceso. Usted tiene, por ejemplo, mandato para vender, nada más, pero no con representación judicial. Pero con mi mandato voy. ¿Qué voy a ir a hacer? Nada, señor, usted no tiene usted poder para representarlo. Hay que tener en cuenta. Por eso es que es importante leer toda la estructura. El derecho no es de un artículo, compañeros. Es de la unificación y la interpretación de varios artículos que van a ser que me dan la forma del documento que tengo que presentar y que conllevará mi pretensión para que ésta tenga algún valor y para que ésta sea favorable. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Compañeros, son las 8 de la noche. Espero les haya agradado la clase. Seguimos el día viernes. Ahí se acuerdan que vamos por la página aquí, 182, fuerza probatoria de los documentos. Y bueno, si no hay nada más, les deseo pasen una feliz noche.
Y nada más. Feliz noche, señores. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. Recording stopped. Buenas noches.